comenzó a grabarse la clase para aquellos que no hayan podido estar el día de hoy, o para aquellos que quieran revisar nuevamente la información por si quedan dudas o por si quieren volver a hacer una reflexión, ¿no? Entonces vámonos adentrando en lo que ya es como tal, chicos y chicas. Previamente estuvimos viendo lo que viene siendo la perspectiva del ser humano, desde este enfoque psicoterapéutico, lo que implica o cómo se implica el terapeuta, desde qué lugar el terapeuta mira al cliente, de qué se encarga el terapeuta a la hora de estar con el otro, que en este caso es el cliente, ¿no? Y entonces, para ello, Rogers, precisamente para generar lo que viene siendo un ambiente o un espacio de confianza, empatía, de expresión auténtica y demás, pues va a desarrollar lo que viene siendo los siguientes métodos, ¿no? O la siguiente metodología, que tiene que ver más con lo que él refiere sobre las actitudes terapéuticas que tiene que tener un terapeuta rogeriano, ¿no? Entonces vamos a revisar cada una de ellas, vamos a reflexionarlas, vamos a analizarlas. Si se fijan, no son como tal técnicas, ¿no? O sea, como la técnica del conductismo de condicionamiento operante positivo o negativo, ¿no? Cuando tú le das al niño una recompensa por algo que hizo bien, con la intención de que pues continúe con este comportamiento, ¿no? En este caso tiene que ver más con una manera de ser del terapeuta, ¿sí? Y entonces en esta manera de ser del terapeuta, para este enfoque, ¿no? Pues primero tienes que trabajar sobre tu propia persona, ¿no? Tu propia capacidad, sobre lo siguiente que estamos a punto de leer, ¿no? Entonces, ¿nos acompaña usted misma, Paula, con la lectura, de favor? Sí, profe. El grado de cambio constructivo en la personalidad del paciente es proporcional al grado en que perciba el terapeuta como ha dotado de autenticidad, aceptación y respeto incondicionales y comprensión empática. Ok. Entonces, no sé si por ahí han escuchado hablar como de esta frase de no podemos dar aquello que no tenemos, ¿sí? Creo que es una frase que parcial o gradualmente queda acorde con lo que acaba de leer su compañera, ¿no? O sea, las actitudes terapéuticas rogerianas, ¿sí? Es algo en lo que primero tiene que trabajar un terapeuta, ¿sí? Tiene que trabajar en su propia autenticidad, en su propia aceptación, ¿sí? En su propio respeto hacia sí mismo, ¿sí? Y en el poder ser empático o comprensivo con sí mismo, ¿no? Como les he mencionado muchas veces, gran parte de las ocasiones somos nosotros mismos los peores jueces con nosotros mismos, ¿no? Y somos como, o solemos ser, o podemos llegar a ser como muy, muy duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si el terapeuta rogeriano busca que el paciente, o en este caso el cliente, sea auténtico, se acepte a sí mismo, ¿sí? Que no se enjuicie, pues primero el terapeuta tiene que mostrar estas actitudes, ¿no? El terapeuta tiene que mostrarse frente al cliente como auténtico, ¿sí? Aceptarlo incondicionalmente, ¿sí? Respetarlo y ser empático, para que a posteriori el paciente pueda ser consigo mismo, retomando este concepto del sí mismo, ¿no? Pues saberse auténtico, aceptarse a sí mismo, ¿no? Comprenderse empáticamente a sí mismo, ¿no? O sea, primero el terapeuta genera un ambiente donde se demuestra con estas actitudes y le modela al cliente o al consultante la posibilidad de desenvolverse desde ese lugar, ¿vale? Entonces vamos a ir revisando, ¿no? Vamos a ir checando cada una de estas actitudes terapéuticas rogerianas, que son principalmente estas tres: autenticidad, ¿sí? O en otras
reflexiones o fuentes bibliográficas lo pueden encontrar como congruencia, o sea, ser auténtico o congruente, autenticidad o congruencia. ¿Sí? Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptación incondicional, ¿sí? Y cuando hablamos de comprensión empática, pues estamos hablando de lo que viene siendo la empática. ¿Sale? Hasta aquí, chicos y chicas, claros respecto a este preámbulo que les hablo sobre lo que vienen siendo las actitudes rogerianas, ¿no? Y cómo el primero, ¿no? En estar dotado de estas características, pues tiene que ser el mismo terapeuta, ¿no? Para poder transmitir aquello al otro, al que esté enfrente, a su consultante. ¿Vamos claros hasta aquí? Los escucho. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias, chicos. Ok, entonces vamos viendo lo que viene siendo la autenticidad o congruencia. Usted, compañera Jimena, acompáñenos con la lectura, de favor. Autenticidad o congruencia. Ser quien realmente eres y no presentar fachada artificial. Estar abierto a los propios sentimientos y actitudes. El valor terapéutico de dicha actitud está en su cualidad de ser contagiosa, de transmitirse sin necesidad de estar uno pendiente de los canales de comunicación. Ok, muy bien. Le agradezco, compañera. En específico, cuando hablamos de la autenticidad y la congruencia, o congruencia en específico, es que el terapeuta esté abierto, ¿sí?, a la interacción, ¿sí?, con el otro, ¿sí?, más allá de lo que vienen siendo sus conocimientos científicos, ¿no?, o sus marcos teóricos en relación a la psicología, ¿no? O sea, si bien es cierto, el marco teórico es importante para guiarnos, ¿no?, para darnos un panorama sobre lo que pasa, o una orientación, al final del día, pues lo que es más importante en el contexto terapéutico es el discurso, ¿sí? Es aquello que el consultante o cliente refiere sobre su propia historia de vida, ¿no? Y entonces eso es lo que está más cargado de valor, ¿sí? Y bueno, aquí se refiere, como les explicaba en la diapositiva anterior, que el terapeuta se muestre auténtico, que el terapeuta sea capaz de expresar aquello que siente, ¿no?, va a facilitar que el otro se sienta con la confianza de poder también hacerlo sin ser juzgado, ¿sí? Por ahí en el video de Gloria, que es uno de los videos que vamos a analizar dentro de esta semana, chicos y chicas, que viene en sus trabajos, ¿no?, o como parte del trabajo. Sin embargo, yo preferiría, o vamos a hacerlo desde este lugar, que el video lo analicemos en conjunto. ¿Para qué? Para que podamos ir haciendo observaciones y apreciaciones sobre el video. Y entonces, en una de las partes del video, les adelanto, la paciente Gloria le expresa a Rogers como el que se siente, si no me equivoco, como un poco apenada, ¿no? Y porque está empezando a sentir como que él es un hombre como muy paternal, ¿no? Entonces surge en ella como un deseo de, pues, tú serías como un gran padre, ¿no? O sea, entonces dice, pues me apena poder decirte esto, ¿no? O sea, como que por ahí estoy proyectando en ti, ¿no? Como esto que me gustaría de mi padre, de poder no sentirme juzgada, ¿no? Y entonces Rogers, desde su autenticidad y desde su congruencia, en parte era un tipo que tenía una voz muy suave, muy dulce, ¿no? Le dice, creo que si yo existiera la posibilidad, ¿no?, de que yo fuera tu padre, ¿no?, pues algo así como serías una buena hija, ¿no? O estaría como orgulloso de ti, algo así, no recuerdo con exactitud, ya lo veremos en el video, ¿no? Pero
En específico, esta escena de esta manera de cómo intervenir muestra la autenticidad de nuestro terapeuta para comunicar, ¿no? Aquello que surge, ¿no?, en su sentir en el vínculo terapéutico, ¿no? Es una terapia que da mucha importancia al vínculo terapéutico, ¿no? Que si nosotros hablamos desde el psicoanálisis, recuerdan, chicos y chicas, esto que le expresa a ella y esto que él le contesta a ella, pues estamos hablando en específico de la transferencia y la contratransferencia, no es otra cosa, ¿no?, que se da en la terapia, ¿no? De hecho, hablando de esto que Rogers refiere como las actitudes que un terapeuta debe tener, es algo que se mencionó en otras palabras con lo que viene siendo el psicoanálisis. Continuando este libro del cual les había platicado, de esta Freud en nuestro tiempo y en su tiempo y en el nuestro, ¿no?, dedica más de 50 páginas, ¿no?, a hablar de cómo surge toda esta cuestión de la transferencia y la contratransferencia con sus propios discípulos o seguidores, ¿no? No, y su relación con Carl Gustav Jung, cosa seria, chicos, o sea, cosa seria lo que tenían esos dos, no era un vínculo tan ambivalente, ¿no? De mucho afecto, pero también de mucho rechazo, ¿no? Era cosa seria. Ojalá algún día tengan como la oportunidad de leer este libro, me parece sumamente clarificante. Pero bueno, seguimos avanzando. Queda claro esta cuestión de la autenticidad o congruencia, chicos y chicas, porque es algo que cuando ustedes estén en octavo, ¿sí?, les van a pedir sus maestras o sus maestros que les den la materia. O sea, nosotros cuando damos casos clínicos en octavos tenemos una hojita donde los vamos evaluando, y una de las hojitas que nosotros vamos llenando dice: el terapeuta fue auténtico y congruente, ¿no? Y entonces ahí dice sí, no, y por qué no. No, porque estaba más preocupado por la calificación que por realmente estar para el otro, que es su compañero que está exponiendo su vulnerabilidad. No lo sé, ¿no? Por lo general esta les falla siempre la primera vez que pasan a dar terapia frente a sus compañeros, ¿no? Pero son cosas que me interesa que tengan muy en claro, chicos y chicas, porque son cosas que les van a evaluar en la práctica cuando ustedes estén en octavo y noveno. Entonces, ¿queda claro esto de la autenticidad o congruencia? O sea, y por ejemplo, si yo le preguntara a usted, Sinaí, ¿cómo sería usted congruente, ¿no? ¿A qué cree que usted para usted qué es la congruencia, compañero? Puede ser que lo que yo diga pues coincida con lo que es la realidad de afuera. Para mí eso puede ser congruente, que los hechos pues se encajen entre sí. Con lo que usted está sintiendo, sobre todo más que con el afuera, compañero, es lo que usted siente, ¿sí?, es lo que usted expresa. Sí. ¿Sí? O sea, que hay una congruencia entre lo que dice y lo que actúa. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos avanzando. Usted mismo, Sinaí, acompáñenos con la lectura, compañero, respecto a la aceptación incondicional. Aceptación incondicional. Tener una actitud receptiva y acogedora de todas las vivencias, expresiones y conductas del cliente. No implica la aprobación de las mismas, sino la comprensión de que son consecuencias de las circunstancias y experiencias. Sirve para ofrecer un contexto libre de juicios donde el cliente pueda explorar los elementos más ocultos de su yo. Ok, gracias, compañero. En este caso, cuando hablamos de su yo, hablamos de como tal el sí mismo, ¿no? O sea, que él sea capaz como de poder desarrollar su sí mismo en la medida en que el otro se sabe aceptado, ¿sí?, aún así aunque exponga su mundo más oscuro, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando decimos, no, es que si se enteran de esta parte de mí, van a decir que soy un raro, o ya no me van a juntar, o esto, o lo otro, me van a juzgar, ¿no?
O sea, todas estas cosas que podemos llegar a sentir, ¿no? En un ambiente, en un contexto, en un círculo social, ¿sí? Que yo creo que todos y cada uno de los que está aquí presentes en la clase en algún momento ha sentido algo así, ¿no? Lo que implica en la terapia esta aceptación condicional es que el terapeuta sea capaz de transmitir al cliente o consultante que no lo va a juzgar, ¿no? Que va a ser empático, que va a ser receptivo, ¿no? Que va a acoger lo que el otro le dice de una manera respetuosa, sin juicio, entendiendo que, sobre todo este segundo punto, ¿no? O sea, que aquello que el cliente relata sobre su experiencia, sobre lo que ha pasado, es precisamente la conjugación de aquello que el cliente tuvo que hacer para sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente, ¿no? Entonces, lejos de ser algo patológico, ¿no? Es algo que, pues por así decirlo, no le quedó de otra al paciente, ¿no? Cuando estaba en ese momento, en ese contexto, en esas circunstancias, ¿no? O sea, el terapeuta se mostrará abierto, ¿sí? A tratar de comprender lo que es el mundo del otro sin establecer juicios, ¿sí? Y eso tiene que ver también con la fenomenología, ¿no? Recuerdan que la fenomenología hablaba de la suspensión, ¿no? De nuestros juicios personales, ¿no? De poner en suspenso aquello eh, que pertenece como a mi propia historia de vida, ¿no? Si se fijan, en realidad la palabra juicios, o sea, cuando hablamos de un juicio, eh, popularmente pues le damos una connotación negativa, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, aquello que en realidad estaría cargado más de una connotación negativa es el prejuicio, ¿no? O sea, es el juicio que viene antes de algo, ese es el prejuicio, ¿sí? Pero cuando hablamos de juicios, en realidad simplemente hablamos de cómo nosotros interpretamos, ¿sí? La realidad, ¿sí? Cómo se termina configurando para nosotros la realidad, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esta parte, ¿vale? Con aceptar aquello que el otro me está compartiendo, ¿no? Así sea muy, por así decirlo, y este ya es un juicio el que estoy estableciendo, ¿no? O algo muy oscuro, ¿no? O que muchas veces es algo que el mismo consultante o el mismo cliente o ustedes mismos, ¿no? Cuando les ponía el ejemplo de que ustedes hicieran remembranza, ustedes mismos elaboran prejuicios, ¿no? De cómo creen que va a ser tomada su actitud o su comportamiento o aquello que cuentan, ¿no? Ay, es que si cuento esto seguramente me van a hacer el fuchi. Ese es un prejuicio suyo, ¿no? Entonces, en la medida que el paciente se va dando cuenta que cuando le cuenta aquello al terapeuta y este no hace expresiones de juicio, no enjuicia, no juzga, etcétera, etcétera, el otro se va a permitir, ¿no? De poco a poco ir como abriendo más pues este mundo personal, ¿no? Este mundo personal que quizás en algún otro momento pues sí enfrentó hostilidades, sí enfrentó situaciones adversas, ¿no? Pero se supone que en este contexto terapéutico, lejos de tener que enfrentar situaciones adversas, ¿no? Se promueve que haya un espacio, ¿no? Donde el otro pueda sentir la confianza suficiente o necesaria para poder ser quien es, ¿no? Para poder ser auténtico. Entonces, si se fijan, todas estas actitudes se entretejen, ¿sí? La congruencia o la autenticidad se entreteje con la aceptación incondicional. Porque si yo primero mismo, como terapeuta, me acepto a mí mismo, ¿sí? Quién soy, cómo soy y demás, podré ser también auténtico frente a mi cliente, ¿sí? Y bueno, esto va a promover a la larga como un reflejo, ¿no? Como un modelaje que el otro pueda terminar, ¿no? Generando estos tipos de comportamientos o estas, más que comportamientos, estas actitudes a la hora de actuar. ¿Sale? ¿Cómo vamos?
chicos y chicas? ¿Avanzamos? Los escucho. Sí, profe. Sí, Siga, maestro. profe. Seguros. Miren que si me los topo en octavo y no saben qué son estas cosas, yo les diré. Ustedes me dijeron que había quedado todo claro. En octavo no soy nada buena onda, ¿eh? Cuando se trata de evaluar terapéuticamente lo que hace un estudiante en formación. Así que, bueno, avancemos. Seguimos con la parte de la comprensión empática. A ver, Yeshua, acompáñanos con la lectura. Claro, profe. Comprensión empática. Es cuando el terapeuta está percibiendo y aproximándose a la realidad construida por el mundo interno del cliente y es capaz de comunicarle partes significativas de dicha vivencia. Captar el sentir y significado de la experiencia de un cliente hacia que hace que el otro realmente se sienta visto, escuchado y comprendido sin juicio alguno. Listo. Ok, gracias, compañero. Como yo les mencionaba en reflexiones anteriores, chicos y chicas, ponerse en los zapatos del otro es realmente una imposibilidad, ¿sí? Es una frase muy bonita, ¿no? Pero realmente es una imposibilidad, porque en realidad no podemos ponernos los zapatos del otro, o sea, jamás realmente vamos a poder saber con exactitud cómo siente el otro, ¿sí? Pero la comprensión empática implica, y esto es algo que también reflexiona la filosofía existencial, esta capacidad humana de poder sintonizarte con el otro, ¿sí? Y de poder sintonizarte con el otro a un grado de percibir aquello que el otro siente en mi propia experiencia, ¿no? O sea, como acercarme lo más posible a lo que el otro está sintiendo. Pero yo me acerco lo más posible a lo que el otro está sintiendo desde lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, yo hace ya varios años, que fue hace ya como, ¿no? Pues yo creo que 4 años, ¿no? Tomé un curso intensivo de 3 días, eran 25 horas, de cómo intervenir terapéuticamente desde el enfoque gestal, desde la psicoterapia gestal, con personas que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, una de las reflexiones que hacía el facilitador de este taller y de esta formación era que nuestra empatía, ¿no? Y aquello que nosotros sentimos y expresamos de manera auténtica frente a una persona que ha sido víctima de violencia sexual puede facilitar que el otro pueda expresar realmente lo que está sintiendo, ¿no? Como por ejemplo, este personaje hacía una reflexión de que cuando el otro, no sé, te está contando su experiencia personal, ¿no? La situación de abuso que vivió, etcétera, etcétera, y el terapeuta de manera auténtica y congruente, ¿no? le comenta, es que cuando tú me comentas o me compartes tu experiencia, lo que yo siento es enojo, ¿no? Yo siento enojo porque veo que te pasó esto, que te invisibilizaron, chalala, chalala, ¿no? Entonces, al tú narrar tu experiencia, pues a mí surge esto en mí, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Y entonces él decía, eso le puede servir al otro, ¿no? Al consultante, pues para clarificar, ¿no? Y entonces decir, sí, efectivamente, estoy muy molesta porque, como tú refieres, pasó esto, fui vulnerable, no hubo quien me cuidara, quien me protegiera, chalala, 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 ¿no? Entonces, ser empático es aproximarnos, ¿sí? Al discurso del otro, ¿sí? Y
ver qué surge en nosotros con aquello que el otro nos está diciendo, ¿sí? Con aquello que el otro nos está expresando, ¿sí? Y entonces reflejarlo, ¿no? Al otro, ¿no? O, por ejemplo, entonces cuando el paciente está como hablando de una experiencia, ¿no? Personal, y entonces, sí, entonces, con esto que dices, puedo percibir, ¿no? Que, pues, que estás sintiendo esto, ¿no? Que es como, genera mucha bronca, qué sé yo, ¿no? Dependiendo como de la circunstancia con el otro. Y entonces el otro puede llegar a decirte, sí, efectivamente, sí me siento, ¿no? Me siento invisibilizado, esto, lo otro. Entonces, muchas veces la manera en cómo le hacemos sentir al otro que realmente estamos siendo empáticos con ellos, que realmente estamos presentes con ellos, que estamos haciendo caso de su discurso, muchas veces se da a través de los reflejos, que los reflejos son parte de la metodología de este enfoque que ahorita reflexionaremos, ¿no? Bueno, si nos alcanza el tiempo. Pero tiene que ver con ello, ¿no? O sea, con aquello que yo soy capaz de expresarle al otro, ¿no? Porque estuve presente frente al otro, ¿sí? Porque fui capaz de escuchar, de sentir, de percibir qué le está pasando al otro. Yo no puedo sentir qué le pasa al otro, pero sí puedo percibir qué está sintiendo el otro. Y percibir qué está sintiendo realmente el otro ya es empático, ¿sí? Ya es empatía, ¿sale? Igual vamos a leer, chicos y chicas, un artículo sobre, sobre la empatía, ¿no? O sea, sobre qué actitudes facilitan lo que viene siendo la empatía, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que viene siendo la comprensión empática, chicos y chicas? Entonces, fíjense, o sea, esto sí es algo que tienen que tener muy en claro. No es que yo sienta lo que está sintiendo el otro, es que yo puedo percibir lo que el otro siente. Y eso que yo percibo de lo que el otro está sintiendo también despierta en mí una sensación que puede ser muy parecida. Es como esta metáfora de las cuerdas, ¿no? En la música, ¿no? Si nos pudiera como apoyar sin ahí con esto, ¿no? O sea, como la vibración de una cuerda genera una reacción en otra cuerda, ¿sí? No sé si lo expliqué bien, por ahí que pueda acompañarnos, compañero. Y que terminan vibrando como un mismo ritmo. ¿Nos puede apoyar, compañero? Sí, bueno, no sé a qué se refiere, o no sé específicamente a qué se refiere, pero pues más bien lo que es la caja de resonancia, lo que haría sonar, lo que produciría el sonido, bueno, lo que haría que el sonido se expandiera. No es, bueno, yo no había escuchado que una cuerda produciera sonido en la otra. No No, sé, tal vez estoy desinformado. no sonido, compañero, sino que eh, no es el sonido, sino como las mismas vibraciones generan una armonía, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, o sea, cómo se genera armonía entre las vibraciones de una cuerda con otra, ¿no? Es como entrar en un mismo baile, por así decirlo. Sí, sí. ¿Sí? Tiene que ver con eso la empatía, bueno, es una metáfora. Correcto. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, seguimos avanzando, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces, a ver, Maleni, por favor, acompáñenos con la lectura, compañera. El discurso y las funciones del terapeuta. El discurso y las funciones del terapeuta.
concentración, reflejos simples de sentimiento, elucidación y responsabilización. Ok. Bueno, eran de concretización, compañera. Miren, estos son los... nosotros trabajamos con el discurso del otro, ¿verdad? En la terapia. Cuando estamos en terapia, interviniendo, trabajando y demás, lo que viene siendo la consulta terapéutica implica que el otro tenga un discurso a través del cual expresa aquello que está sintiendo. Entonces, nosotros trabajamos con el discurso de los pacientes. Al final del día, la palabra es nuestro bisturí, ¿verdad, chicos y chicas? Y entonces, cuando hablamos de que la palabra es nuestro bisturí, pues hay que aprender a usar de una manera adecuada, pues, el lenguaje, ¿no? En relación a la ciencia de la psicología, ¿no? Sin descuidar, ¿no? Como la autenticidad, la congruencia y la empatía. Si se fijan, estas tres actitudes van de la mano, están entrelazadas y entretejidas, ¿no? Y no se puede dar la una sin la otra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las funciones que debe de tener el terapeuta, vamos a ir hablando de cada una de estas, de la concretización, de los reflejos, cuántos tipos de reflejos tenemos, ¿no? Desde este enfoque, los reflejos simples, los reflejos de sentimiento, los reflejos de elucidación y la responsabilización, porque en diapositivas previas, chicos y chicas, nosotros vimos que desde este enfoque hay una perspectiva responsabilizante del yo, ¿verdad? Hay una autonomía del sí mismo, ¿no? Donde el sí mismo es capaz de tomar las riendas de su vida y responsabilizarse en torno a las decisiones que va tomando, ¿no? O responsabilizarse respecto a aquello que va decidiendo a lo largo de su vida, ¿no? Desde la conciencia, para ampliar lo que viene siendo expander el potencial del sí mismo, ¿sale? Entonces, son estas, vamos a ir como detallando cada una de ellas, hablando sobre ellas, ¿no? Y en qué consisten, ¿sale? Entonces, vamos con la concretización. ¿Sí? De los compañeros que están aquí, ¿quién falta? Denise. Acompáñenos, compañero. Concretización. Soluciones vagas a problemas vagos nunca conducen a una acción efectiva. Implica incluir sentimientos, experiencias y conductos dentro de una situación específica. Además, debe estar unido a la problemática real del cliente. Ok. Miren, la concretización nos sirve en específico en la terapia para ayudarle al paciente o al cliente a que deje de darle vueltas al asunto, ¿sí? O lo que se dice, decir mucho y no decir nada, que pues en nuestro lenguaje mexicano conocemos como cantinflear, ¿verdad? ¿Sí? Les ha tocado estar con personas que dicen mucho y no dicen nada, ¿sí? Que nada más le están dando vueltas al asunto, o un amigo, una amiga que les cuenta un problema, pero que en realidad es, por así decirlo, siempre un discurso vago o recursivo donde no sale como de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos frente a nuestro cliente, ¿no? Frente a nuestro consultante, podemos hacer preguntas encaminadas, ¿sí? A que el otro aterrice sus ideas, ¿sí? Entonces, cuando el otro te está contando que es que yo esto, yo lo otro, yo aquello, a ver, ¿con qué intención me cuentas esto? ¿No? ¿Qué estás sintiendo con esto que me cuentas? ¿No? Cuando tú te refieres a que estás molesto, a ver, háblame más en concreto, ¿no? O sea, porque me dices esto, me dices aquello, pero eso no concuerda precisamente con lo que es la expresión del enojo, ¿no? Por ejemplo. Sí, ojo, si se fijan, estas preguntas o ejemplos que les estoy poniendo
no están cargados de juicio, ¿sí? Sino están cargados de un análisis donde le regresas al otro su propio discurso. Eso es un reflejo, ¿no? Ok, entonces cuando tú así reaccionas así, ¿no? Y entonces le invitas al otro a que tome conciencia sobre su propio comportamiento. Invitas al otro al que se dé cuenta, ¿sí? Pero si se fijan, bueno, cuando veamos también este video de Gloria con Rogers, Rogers muchas veces invita a Gloria, ¿no? E incluso Rick Spears también con Gloria. De hecho, Rick Spears es más tajante, ¿no? Más, se le lanza más a la yugular. Focaliza, ¿no? Céntrate. A ver, ¿qué estás tratando realmente de decir? ¿No? O sea, como no le des vueltas al asunto, ¿no? O sea, cuando tú me hablas de esto, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? ¿Sobre qué estás queriendo hablar? ¿No? O sea, la concretización ayuda mucho a que el otro exprese sin tener que estar justificándose, sin tener que estar racionalizando la información, ¿sí? O sea, es como lo bajas de la nube. Chicos y chicas, ¿cómo vamos hasta aquí con la concretización? ¿Queda claro esto? Porque como les repito, son cosas que ustedes van a tener que hacer cuando estén en octavo, ¿no? Y se les va a evaluar que sepan concretizar, ¿no? Que si su paciente, en este caso otro compañero, está divagando, que lo centren a través de las preguntas, ¿no? O sea, que focalicen su atención para que no se disperse. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Todo claro, profe. ¿Sí? Los demás chicos y chicas. Al final no se conectó nadie más, ¿verdad? Chicos y chicas, ¿siguen por ahí? Sí, profe, aquí andamos. Sí, profe, todo bien. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Vamos a detener la grabación.